Antonio Espaillat, el dueño del Jet Set, estuvo a punto de ser allanado por una decisión deliberada de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Pero de repente algo ocurrió, y ese allanamiento y apresamiento se paró en seco. Y pierdan las esperanzas, porque más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que Antonio Espaillat caer preso. Aunque ustedes no lo crean, uno de los hombres más poderosos y de mayor influencia que tiene el gobierno del cambio es Jorge Luis Polanco, el actual abogado de Antonio Espaillat, y que también es abogado de Abinader y su familia, y de los grupos empresariales más grandes y poderosos del país. Solo bastó con que Jorge Luis Polanco se enterara del apresamiento del dueño del Jet Set para que de inmediato se arremeniara la justicia, se arremeniara el gobierno y se imposibilitara el apresamiento de Antonio. Podemos decir que el abogado Jorge Luis Polanco es como una especie de enlace entre los empresarios y políticos de Santiago con el gobierno central y con el presidente Abinader. Así que no hubo mejor idea que contratar a Jorge Luis Polanco como abogado para salvar a Antonio Espaillat de la cárcel. Ya queda claro que este es un gobierno para los santiagueros, pero no para el pueblo de Santiago, sino para los empresarios y políticos bandidos de allá. Todas las inversiones, todas las políticas públicas son para Santiago, y las migajas que sobran se distribuyen en el resto del país. En pocas palabras, solo falta que el palacio se lleve para Santiago y que el presidente despache desde allá. Antonio Espaillat es uno de los de ellos y no va a caer preso, por más que el pueblo quiera. Y por más sed de justicia que tengamos los dominicanos por este lamentable y doloroso caso del Jet Set, pierdan las esperanzas y quedémonos tranquilos en nuestras casas llorando las víctimas, porque Antonio Espaillat preso no va, a menos que queramos hacer justicia nosotros, el pueblo, por nuestros propios medios. Esas marchas de hoy fue un plan estratégico del gobierno para neutralizar el tema Jet Set, porque ciertamente el tema nacionalismo pesa más para el pueblo dominicano que cualquier otro tema, porque es un problema que venimos sufriendo desde siempre y siempre vamos a tener que lidiar con eso, porque somos dos países que ocupamos una sola isla y no la podemos partir en dos pedazos. Así que, sabiamente, el gobierno intenta enfrentar a los dominicanos con los ilegales. Y ahora vemos a Abinader destruyendo matamosquitos, visitando la frontera, mandando pa'l carajo a Amnistía Internacional y estimulando el sentimiento nacionalista y patriótico, cosa que no hizo en 5 años, pero ahora lo hace, justo después de la tragedia del Jet Set, porque sabe lo que eso significa para los dominicanos y por entender que es una apuesta segura para que todos nos olvidemos de lo ocurrido en esa discoteca. Abinader se ha pasado 5 años vendiendo el país y vendiendo a los dominicanos, pero el derrumbe del Jet Set lo han convertido en más nacionalista que Juan Pablo Duarte. Obviamente, a Abinader nadie le cree, y sabemos que su único afán es engañarnos, es mentirnos y es manipularnos, como lo ha hecho siempre, desde el día 1 de su mandato. Por eso tiene 200 asesores en el gabinete y manejadores de crisis, cobrando sueldos de lujo en dólares, para crear campañas y estrategias de neuromarketing, para hacernos creer lo que no es como si fuera. Aunque muchos caen en el gancho, aun cuando siempre los advertimos por esta vía.
En este país, el pobre solo sirve para votar, mientras los ricos y los políticos se asocian y crean tramas para cogerse todo, y el día de las elecciones nos embullan con 500 pesos, y ahí vamos todos bien tempranito a hacer filas a las 6 de la mañana y a votar por los mismos bandidos de siempre. Antonio Espaillat cuenta con el respaldo de las dos familias más poderosas del país en estos momentos, la familia Vicini y la familia Rainieri. En este país no hay justicia que pueda con ellos, ni Jenny Berenice, ni Wilson Camacho, ni nadie. En el caso del grupo de medios RCC Media, Antonio primero era socio de los Vicini, quienes compraron todas las emisoras de Baninter y Radio Cadena Comercial, así como también las emisoras de Corporán. Pero luego, en su afán de tener influencia y poder mediático, Frank Rainieri y su grupo Punta Cana les compraron todos esos activos al grupo Vicini, o la mayoría de ellos. El caso es que Antonio Espaillat es socio de los Vicini, pero también es socio de los Rainieri, y ya con esto es suficiente para que no caiga preso, aunque se derrumbe el estadio Quisqueya lleno de gente por su culpa. De la única forma que Antonio cae preso es si el pueblo se tira a las calles a exigir justicia por los caídos. Ya con esa presión, al gobierno no le quedará otra opción que negociar con él, para apresarlo, aunque sea por 3 meses, no para hacer justicia, sino para que el pueblo se calme. El verdadero poder radica en el pueblo. Siempre y cuando ese poder lo ejerzamos con firmeza, todos unidos, pero mientras estemos entretenidos en juca, cerveza y TikTok, no habrá forma de recuperar este país para nosotros. Mientras nosotros estamos en el colmadón, mientras estamos deslizando para arriba y para abajo en TikTok, los políticos y empresarios están creando estrategias para jodernos. Un pueblo unido tiene más poder que todos los políticos y empresarios juntos. Un pueblo unido tiene la capacidad de hacer que Abinader renuncie y que se lleve con él a Farideh Raful, que tanto azara, que tanto jode y que tanto odio le tenemos. Farideh alcanzó el récord Guinness del funcionario más odiado en toda la historia de este país, o al menos desde Lilis para acá. Es una pena que Jenny Berenice, a quien tanto hemos defendido en este canal, luego de convertirse en la Procuradora General, se haya alineado con los sectores de poder que están en contra del pueblo, y parece que ella también está en contra del pueblo, porque después que apresaron a Gonzalo Castillo, a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta, hace no se sabe cuántos años, no hemos vuelto a ver un solo preso, ni siquiera de los funcionarios de Danilo Medina, que eran sus favoritos. Pero estos del cambio tienen 5 años haciendo y deshaciendo, casi todos, con muy poquitas excepciones. Pero no hemos visto un solo preso, pero ni siquiera un solo sometimiento o allanamiento. Lo que hemos visto es un desfile de capos del PRM que se llevan amarrados para USA. Quien apaga los nodos de comunicación, una rabieta que le da en el Palacio Nacional, fue Jorge Luis Polanco y Milton Morrison. Y está escrito ahí. En el día de ayer, Jochi Gómez habló en Somos Pueblo, una plataforma hermana, y allí confirmó su relación con Jorge Luis Polanco, acusándolo de provocar el apagón semafórico que vivimos en la capital, provocando un caos de 2 días, por el que sometieron a Jochi Gómez y otros. Pero parece que no es Jochi Gómez el responsable principal de todo este desastre, sino el propio Jorge Luis Polanco, quien también tendrá que responder a la justicia por estos hechos. Bueno, sabemos que aquí la justicia no existe, pero me refiero a la justicia del pueblo,
Porque si los poderosos no pueden caer presos, aunque hagan lo que les dé la gana y cometan todas las diabluras que quieran, entonces el pueblo tiene que encargarse de cobrarles, ya que somos los más afectados por todo lo que ellos hacen. Con relación a este caso del Jet Set, no se sorprenda si en los próximos días usted ve que caen presos algunos de los familiares de las víctimas que quedaron atrapados bajo ese techo maldito del Jet Set. Parece que en vez de dedicarse a defender a Antonio Espaillat, Jorge Luis Polanco tendrá que buscarse un buen abogado y dedicarse a defenderse de esas graves imputaciones. Hay que exigir justicia contra Antonio Espaillat y que sea enviado a Najayo a una celda oscura de máxima seguridad. Pero parece que también tendremos que exigir el apresamiento de Jorge Luis Polanco y que lo manden a esa misma celda para que estén los dos juntos allá, aunque sea por par de meses. Vamos a estar pendientes de todos estos temas para que el pueblo esté alerta, porque quienes nos gobiernan son bandidos inescrupulosos, capaces de cualquier cosa, sin que les importen las consecuencias para el país y para el mismo pueblo.